Soy Pablo Emilio Palermo. Para Historia Hoy voy a hablarles del doctor Mariano Moreno. Numen de Mayo, figura central en los sucesos de 1810, para algunos historiadores un hombre entregado al capital inglés, un extremista, un jacobino, un fervoroso católico. La figura de Mariano Moreno es una figura importante, discutida, valorada, rechazada, pero yo creo que hay en el doctor Mariano Moreno un punto importante para conversar, para hablar, que es su deseo de que esta nación se convierta o sea una nación independiente a partir de los sucesos de Napoleón, que invade España, que cae el gobierno del rey, que no hay un gobierno representativo, un gobierno válido representativo del rey, cautivo del tirano Bonaparte, como se decía, y la posibilidad de que las provincias unidas o que el virreinato del Río de la Plata asuma su condición de república o de nación independiente o su condición de nación bajo un concepto, bajo un protectorado monárquico que podría ser un descendiente de incas o una monarquía también proveniente de la Real Corona Española, como fue el caso de doña Carlota de Borbón, la hermana de Fernando VII, que pretendió, con el apoyo de muchos criollos, coronarse reina del Río de la Plata. Estas posibilidades hicieron que no solamente Mariano Moreno, sino los integrantes de la Junta de 1810, el doctor Castelli, el doctor Belgrano, el mismo brigadier Cornelio de Saavedra, la posibilidad de que el deseo de que este país se convierta, como dijimos recién, en una nación independiente. En Mariano Moreno hay un punto importante de destacar, que es su condición de periodista, de fundador de la Gaceta de Buenos Aires, de protector de una institución señera que actualmente existe, la Biblioteca Nacional, en su momento llamada Biblioteca Pública, que tuvo excelentes directores. Uno recuerda a Jorge Luis Borges. Esa concepción de Mariano Moreno, periodista, de hombre de letras, de hombre de libros, lo llevó a escribir una serie de artículos en la Gaceta de Buenos Aires que se lanzó en junio de 1810 y que con el nombre de Gaceta Ministerial se extendió hasta 1821. En los números de octubre, noviembre, diciembre de 1810, el doctor Moreno, que es secretario de Gobierno y Guerra de la Junta de 1810, escribe una serie de artículos muy significativos, porque en esos artículos se plantea la necesidad de formar un Congreso Nacional o una legislatura nacional que decida los destinos del Río de la Plata, no de América, no de México, sino de lo que es el virreinato del Río de la Plata, el acotamiento de las después Provincias Unidas del Sur o Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Qué forma de gobierno? ¿Qué estructura debía darse? Es decir, Mariano Moreno se plantea un concepto inclusive de constitución, un concepto de constitución nacional. Él tradujo o mandó traducir la Constitución de los Estados Unidos con algunas modificaciones, mandó traducir el contrato social de Rousseau. Con esas ideales pensaba Moreno debatir en su momento a través del periodismo. Era un excelente periodista, un hombre de una prosa impecable. Sus defensas en juicio, sus refutaciones en juicio, sus defensas en juicio son magníficas. Conmueve con sus escritos, cuando defiende a los indios, cuando defiende a tal persona, cuando defiende a una persona acusada de abigeato. De manera que con esa prosa magnífica el doctor Moreno se plantea la idea, que la manifiesta con fervor, de establecer un régimen constitucional para el Río de la Plata. ¿Qué gobierno vamos a darnos? ¿Cómo debe darse esto? ¿Quién está al frente de las provincias? Son una serie de artículos muy interesantes que él desarrolla en los últimos meses de 1810, el año de la Revolución, el año en que nace la patria, el año en que la Junta Provisional Gubernativa del 25 de mayo de 1810 se fracciona en rivales, los más destacados, Cornelio de Saavedra, moderado por un lado, Mariano Moreno, extremista, por el otro.
Pero como dice el doctor Belgrano en sus memorias, al principio trabajábamos unidos y teníamos un objetivo común. Algo similar dice el brigadier Saavedra en sus memorias también. Mariano Moreno fue secretario de Gobierno y Guerra de la Junta de 1810 y tenía la idea, que después fracasa, que después lo amarga y le hace abandonar la Junta. Moreno tenía la idea de que los diputados convocados por el Cabildo, los diputados que debían incorporarse a la Junta, no lo hiciesen para engrosar un poder ejecutivo, sino que lo hiciesen para conformar un poder legislativo. Los diputados, el doctor de Anfunes, de Córdoba, por ejemplo, no debían engrosar ese ya colegiado poder ejecutivo de 9 miembros, la Junta de 1810, sino que esos diputados debían conformar un poder legislativo que legisle, que indique qué debía hacerse con esta nueva y gloriosa nación. Esta situación fracasa, esta situación se frustra. Los juntistas de 1810 aceptan la incorporación de algunos 5 o 6 diputados provinciales, entre ellos Funes por Córdoba, otros más por Jujuy, creo que por Tarija. Aceptan la incorporación de estos diputados, pero la aceptan para engrosar ese poder ejecutivo, no para conformar una legislatura. Esto hace que Mariano Moreno, integrante del partido morenista, apoyado por French, por Beruti, por Castelli, por sectores bravos de las Fuerzas Armadas, hace que el partido de Moreno caiga, y que su rival, Saavedra, y el partido saavedrista, apoyado por las provincias, por eso se dice que en el saavedrismo hay un esbozo de federalismo y en el morenismo hay un esbozo de unitarismo. El partido de Moreno cae en desgracia, la idea de Moreno de formar una legislatura se frustra y Moreno renuncia a su condición de secretario de Gobierno y Guerra de la Junta. No le es aceptada la renuncia, le es ofrecida, mejor dicho, Moreno pide una misión diplomática en Río de Janeiro, una misión diplomática en Londres, para conseguir armas, pero para difundir el ideario revolucionario del 25 de mayo. Saavedra se lo acepta, se va a sacar de encima un poderoso rival como es Moreno, y Moreno viaja con 2 secretarios, su hermano, Manuel Moreno, su primer biógrafo, que después fue un hombre de federalismo, fue un diputado, y un gran amigo del general San Martín, Tomás Guido. Manuel y Tomás viajan como secretarios de la misión diplomática del doctor Mariano Moreno. Moreno muere en alta mar, Moreno muere lejos de su patria. El debate sigue abierto como si él escribió el revolucionario plan de operaciones, que es un plan con ciertos elementos extremistas o de cinismo para desarrollar una campaña agresiva contra los enemigos. Ese plan de operaciones que habría sido escrito en agosto de 1810 por Moreno, contra Moreno, fue, como dice Paul Grusac, obra de un chapucero, fue obra de Moreno, como lo sostiene el revisionismo histórico y muchos historiadores. El mismo Bartolomé Mitre creo que en su oportunidad dijo que era de Moreno, el plan de operaciones. Pero Mariano Moreno tiene como enigma de su vida ese plan de operaciones, que no sabemos si lo escribió él o un rival, un enemigo de él, quizá un español, un realista para hacerle daño a su figura, a esa figura de extremista de Robespierre. Saavedra dice, es un Robespierre, me lo saqué de encima este Robespierre, por lo malo, por su alma fría. Y otro punto de misterio en la vida de Moreno es si murió asesinado, si murió de muerte natural. Moreno embarca enfermo. Moreno fue un muchacho que cuando viajaba al Alto Perú para doctorarse doctor en ambos derechos, sufre un ataque de reumatismo que lo deja paralizado, fue picado de viruela, de manera que un hombre enfermo para esa época embarca enfermo, y testimonios de que las tensiones de ese momento de la Junta, la presencia de los brasileños rivales en la frontera también lo perturbó mucho, de manera tal que Moreno viaja enfermo. También está la teoría de que fue envenenado, se le dio un medicamento en una dosis exagerada, un expectorante, de manera que eso es un punto que queda abierto, como quién escribió el plan de operaciones.
Yo creo que la figura de Mariano Moreno es muy importante, como lo digo en un libro mío, no es un Noli arrinconado, y siento que el cementerio del norte añora un sepulcro, que la ciudad de Buenos Aires añora la ceniza de este joven que fue tan pujante y tan vigoroso. Muchas gracias.